Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Murmullos de Dios. Mi nombre es Mariana Rusildi, esposa, mamá de 4, pero sobre todo y ante todo hija de Dios, y es ahí en donde radica mi identidad. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado Lo que siembras cosechas. Creo que esto es algo que se oye muy sencillo. Esto es algo que todo mundo podríamos entender literalmente porque pues obviamente en la agricultura, si tú siembras un árbol de peras, vas a tener peras, si tú siembras trigo, vas a tener trigo, etcétera, etcétera. No siempre lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Pero ¿cómo podemos traer este dicho popular a la palabra del Señor? Y es en 2 Corintios 9:6. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es, ¿qué es lo que queremos cosechar? Y no solo este año que empieza, sino durante toda nuestra vida. Si lo que sembramos es lo que cosechamos, y esta es una ley en la vida, también lo es en lo espiritual. Dios nos dice que sembremos para el espíritu y no para la carne. En Gálatas 6 del 7 al 9 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la sangre segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es la versión Reina Valera, pero quiero leerte la versión Nueva Traducción Viviente y dice así. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. Otra vez, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. Híjole, qué tremendo que Dios mismo haga esta comparativa y nos esté hablando acerca de lo que debemos de sembrar y que de eso que sembremos vamos a cosechar. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿De qué manera puedo yo sembrar en mi vida? O tú que me estás escuchando, ¿cómo puedes sembrar y qué tienes que sembrar? Y el punto número 1 que quiero tratar es sembrar la palabra del Señor en nuestros corazones abundantemente. Es decir, si nosotros pasamos tiempo meditando la palabra del Señor, estamos sembrando para el Espíritu. Y entre más tiempo pasemos orando, alabando al Señor, leyendo la palabra, meditando en ella, escuchando predicaciones de sana doctrina, entonces es que estamos sembrando para el Espíritu y esa siembra va a ser abundante en la proporción en la que sembremos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un agricultor que tiene una parcela, si siembra 1000 semillas, pues va a tener 1000 plantas. Si siembra 5 semillas, va a tener cinco plantas. Pero es imposible que un agricultor que siembra 5 semillas coseche 1000 plantas. Es decir, si tú quieres que tu vida sea agradable y sea de servicio al Señor, entonces no puedes decir, me levanto, oro 2 minutos y entonces abro la Biblia, leo un versículo y adiós. Es todo lo que sé. Y ya o me olvido del Señor, le dediqué 5 minutos en la mañana y me olvido de Él y vivo mi vida como si Él no existiera las otras 23 horas con 55 minutos. Y entonces después me pregunto por qué Dios no puede utilizar mi vida. Pues sí, muy probablemente sí la puede utilizar porque Dios dice, Jesucristo dijo, si ustedes no predican, pues van a predicar las piedras, pero qué triste que nos perdamos ese privilegio
de poder platicar a otros lo maravilloso que es Jesucristo, lo maravilloso que es tener a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y por qué no lo vamos a poder hacer? Porque estamos cosechando escasamente, cosechando más para la carne que para el espíritu. Y aquí la invitación que nos está haciendo Dios es a decir, cosecha abundantemente. Siembra abundantemente para el espíritu, para que tu cosecha sea abundante para el espíritu. Y el Señor es tan bueno que nos deja tantas comparativas y déjame te digo, fácil no es. La semana pasada te decía, fácil, seguir a Jesucristo no es fácil, pero es algo que vale la pena. Y aquí la palabra del Señor nos habla, nos invita a ser obedientes y a permanecer en Él. Juan 8:31 dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nos está invitando a permanecer en la palabra, pero ¿qué significa permanecer en la palabra? Es escudriñarla, leerla todos los días, estudiarla, pero para ser sus discípulos o seguidores de Jesucristo es necesario también vivirla, aplicarla en nuestro diario vivir. Esto es cosechar para el espíritu, alimentar nuestro corazón con lo que es verdadero, lo honesto, lo de buen nombre. Ser intencionales en sembrar abundantemente para el espíritu. Y Cristo nos da una vida eterna, una vida en abundancia, una vida que no tiene fin, pues la muerte implica vida eterna en Él. Entonces, aquí Jesucristo nos está diciendo, cuando ustedes permanecen verdaderamente en mí, en mi palabra, entonces son mis discípulos. ¿Qué es lo que queremos ser para Jesucristo? Y quiero hacer un paréntesis aquí porque no quiero que se malentienda que entonces yo porque yo hago obras o porque yo hablo de la palabra del Señor, yo soy diferente, yo soy mejor, yo soy más bueno, porque eso no es una realidad. Las obras, el tema que les prometí la semana pasada, en realidad las obras, Santiago habla que, en el libro de Santiago, la palabra del Señor nos habla acerca de que las obras manifiestan lo que hay dentro de nosotros. En realidad las obras es lo que demuestra lo que hay dentro de mí, pero no significa que por obras me voy a ganar el cielo, porque si yo creyera que por obras me voy a ganar el cielo, estoy invalidando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y no solo eso, cuando nosotros creemos que por obras nos vamos a salvar, es una ansiedad tremenda, es una desilusión, porque ¿en dónde entonces está escrito cuánta cantidad de horas de servicio tengo que tener para ganarme el cielo? No la hay, no la hay, no existe. No existe. Mis obras reflejan que Jesucristo está en mi vida. Mis obras deben de reflejar que el Espíritu Santo me está guiando y que estoy siendo obediente. La palabra del Señor en Efesios habla acerca de que Dios puso de antemano esas obras para que anduviéramos en ellas. Pero eso no significa que nos vamos a ganar el cielo por las obras. Significa que somos obedientes al Señor, porque somos agradecidos con Él, porque somos sus discípulos, porque queremos seguirle, porque queremos amarlo, porque queremos ser como Él es. Y que fallamos, sí, fallamos una y otra y otra y otra vez. Pero vamos esforzándonos, dice Pablo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Ok, sí, me caigo, pero prosigo a la meta, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros podemos entender este concepto y podemos entender que solamente a través del sacrificio de Jesucristo es que yo tengo acceso al Padre, podemos entender que mis obras son un reflejo de Jesucristo, que son una bendición y un privilegio, el poder servirle, el poder ser usado para su honra y para su gloria. Pero no y nunca significará que por mis obras voy a ganarme el cielo, porque el cielo es un regalo. Te decía la semana pasada acerca de
que la salvación es un regalo, y si tú pagas un regalo, deja de ser regalo para ser mercancía. Y la salvación no es una mercancía, es un regalo inmerecido, es un don del Señor, que lo creemos por fe. Y sabes que es que la fe también es un regalo del Señor. Entonces, qué maravilloso que todos podamos entender que solamente a través de la obra redentora de Jesucristo es que podemos entrar al cielo. Y te digo, y que con nuestras obras podamos reflejar eso y podamos hacer que muchas otras personas a través de nuestros testimonios y nuestras acciones puedan caer rendidos a Jesucristo. Ser obedientes a la palabra de Dios y permanecer en ella no es fácil, porque debemos ir contra la corriente de este mundo o luchar contra ser amoldados. Y esto implicará, en el mejor de los casos, ser el raro de la escuela o del trabajo, pero tristemente podría ser hasta ser el raro de tu iglesia. En el caso más extremo, dar o perder tu vida por causa del Evangelio, como sucede en muchos lugares del mundo actualmente. Y si tú no sabes que hay gente que está dando su vida y que los matan por decir que creen en Jesucristo, entonces estás en otro mundo donde no es este. O sea, en este mundo hay persecución en muchos lugares. En México somos tan privilegiados porque por lo menos en las ciudades podemos realmente alabar al Señor en libertad. Claro, hay lugares, hay ejidos, hay lugares muy apartados en donde también les está costando la vida creer en Jesucristo. Pero déjame te digo, seguir a Jesucristo, como te decía, vale la pena. A pesar de que a veces no es sencillo, vale la pena. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo y en que aquí somos extranjeros, pero nuestra ciudadanía está allá, está en los cielos. Y entonces, cuando nosotros podemos enfocarnos en eso, es cuando podemos entender lo maravilloso y extraordinario que es vivir para Jesucristo. La palabra del Señor habla acerca de que aquí podemos vivir 80 o 90 años, pero comparados con la eternidad, esto no es nada. Porque eternamente vamos a estar o en el cielo o en el infierno. Entonces nos toca tomar una decisión por Jesucristo. Y creo que durante estos programas de radio voy a ser muy repetitiva en esto, en hacerte una invitación repetidas veces, y perdón la redundancia, pero diciéndote, decide por Jesucristo. ¿Y sabes por qué soy tan repetitiva? Porque los tiempos son complicados. Los tiempos son tan complicados y vas a pasar por situaciones difíciles. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles, pero tenemos dos opciones: pasarlas de la mano del Señor, confiando en Él y creyendo que Él tiene promesas tremendas para nosotros, que unas se van a cumplir aquí, sí, pero otras se van a cumplir cuando estemos en su presencia. O decir, me lo aviento yo solo y a como yo pueda. Pero cualquiera de las dos decisiones que tú tomes van a tener una consecuencia en la eternidad. Y esto es maravilloso y tremendo. Depende de la decisión que tú tomes en vida. Porque esta decisión se toma en vida, ¿sabes? Y déjame seguir con este tema. Creo que de repente me desvié, pero es tan importante que entendamos que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Porque en el momento que podamos entender eso, déjame te digo que hay un velo espiritual que te va a ser quitado y vas a poder ver tantas cosas y entender tantas cosas de la naturaleza de Dios, de su amor, de su paz, de su misericordia. Apocalipsis 3:18a dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Más adelante, Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que podemos empezar de nuevo un año, un nuevo ciclo, pero lo primero es ver, ¿estoy en el camino correcto? ¿Qué hay en mi corazón? La semana pasada te hacía esa invitación a que le preguntaras al Señor: ¿qué hay en mi corazón?
¿Qué me voy a llevar en este ciclo y de ciclo en ciclo? Cosas positivas, cosas negativas, bendiciones o cosas que vengo arrastrando como falta de perdón, soberbia o idolatría. ¿Qué es lo que quiero vivir? ¿Qué es lo que me está estorbando en mi diario vivir? En tener una relación con Jesucristo, en poder entender que Jesucristo nos está diciendo una y otra vez: ven para que venzas y te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. ¿Qué significa cuando Jesucristo nos dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte? Nos está hablando de algo espiritual. Nos está hablando de que es más importante que tengamos una relación personal fuerte y cercana con Él, que estar tan preocupados. Y es que a veces estamos tan preocupados por las cosas materiales. Y Jesucristo nos dice: mira, con mucho que te esfuerces, no va a ser suficiente, porque la paz, que es lo que tú necesitas, el gozo, la paz viene de mí. Eso es lo que Jesucristo nos invita, a tener gozo, a tener paz. Pero eso solo viene de Él, y a través de Él, y por Él, y para que lo glorifiquemos a Él. Porque ¿de qué te sirve que te ganes millones si esos millones no te van a traer paz? Hay un versículo en la Biblia que me encanta, en Proverbios, que habla de que es mejor un plato de lentejas en donde hay paz que un banquete de reyes en donde hay guerra. Y esto es tan real, tan real. Y dime tú si no es cierto. Tú puedes estar sentadito en tu casa comiéndote un plato de frijoles tan en paz, alabando al Señor, glorificando su nombre, y tener tanto gozo en ese platito de frijoles. Y a veces hay lugares en donde hay tanta comida y hay tanta vastedad de cosas. Y les pido una disculpa, saben que salió volando el micrófono. Perdón por el golpe que se oyó aquí en este programa. Pero bueno, volviendo al tema, ¿a poco hay lugares en donde hay tanto pleito que por muy hermoso que sea el banquete, por muy hermoso que sea el lugar, no se disfruta? Cuando la presencia del Señor no está ahí, entonces dejas de disfrutar todo lo maravilloso que es. Cuando la presencia del Señor está en tu vida, puede ser un amanecer, puede ser cualquier cosa que te lleve a adorarlo a Él. Y eso te va a llenar de gozo, de paz, de su presencia. Pero para poder que esto sea una realidad en nuestras vidas, lo primero que debemos de hacer es sentarnos a analizar y decir: ¿el camino que estoy llevando realmente es el agradable al Señor? Y poder voltear nuestros ojos a Jesucristo y decir: Señor, perdóname. Y esta es la invitación que quiero dejarte el día de hoy, a que medites acerca de tus ciclos. ¿En qué ciclo estás? Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir, la lavadora. Como mamás, lavamos un chorro de ropa, ¿sí o no? Como mamás siempre estamos lavando ropa. ¿Qué pasaría si nuestra lavadora en la tina tuviera bastante tierra y bastante mugre y chapopote, lo que le quieras aventar de mugre? Y luego tú pusieras ahí la ropa, ¿no? Y la sacarías, y obviamente esa ropa no estaría limpia, estaría sucia. Si tú la lavas con agua sucia además, imagínate, peor, súper sucia. Entonces tú sacas esta ropa y sigue estando sucia, y puedes echar otra ropa y poner otro ciclo, pero si la lavadora está sucia, apesta. Y déjame te digo, eso es lo que debemos analizar nosotros. Si aquello que estamos viviendo no es agradable al Señor, podemos ir de ciclo en ciclo, como la lavadora, de ciclo en ciclo. Pero si nuestro corazón está sucio, esa suciedad la vamos a llevar. Y déjame te digo, a ti que me estás escuchando, que eres mamá, la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos. Imagínate
Tú no le pondrías a tu hijo esa ropa sucia y apestosa. Tú no se la pondrías. Sin embargo, lo que estamos reflejando que hay en nuestro corazón hacia nuestros hijos, ¿qué les estamos reflejando? Porque si Jesucristo está en nuestro corazón y es el centro de nuestras vidas, y eso es lo que le estamos reflejando a ellos, entonces ellos van a ser seguidores de Jesucristo muy seguramente. Pero si nosotros decimos que nuestro corazón esté lleno, decidimos que nuestro corazón esté lleno de amargura, de enojo, de falta de perdón, de avaricia, de amargura que les estamos gritando a nuestros hijos y diciéndoles cosas siempre bien feas, humillándolos, insultándolos, etcétera, etcétera. Entonces, no les estoy reflejando a Jesucristo. Perdón, hay un dicho que habla acerca de que tus acciones gritan más que tus palabras. Y como mamás tenemos tan fuerte esa responsabilidad de que reflejemos a Jesucristo, de que nuestro camino sea recto y correcto. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sigan ese camino recto y correcto que dirige a Jesucristo. Debemos de permitir que Dios trabaje en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Jesucristo mismo sea glorificado a través de nuestras vidas, y eso es lo que vean nuestros hijos y quieran en ellos también glorificar a Jesucristo. Hace muchos años me tocó que me dijeran, mira, yo no sé qué tienes tú, pero yo sé que es algo que yo quiero. Y es que así es la vida espiritual, ¿sabes? Podemos decir 1000 palabras. Sobre todo, creo que hoy tengo en mi corazón hablarle a las mamás. Podemos decir 1000 palabras, pero las acciones, si ellos ven que nosotros oramos, si ellos ven que nuestra prioridad es Jesucristo, si ellos ven que leer la palabra del Señor es prioridad, si ellos ven que servimos en amor a nuestra familia, si tenemos un ministerio, qué padre que lo podamos hacer sin descuidar a nuestros hijos. Pero ¿cómo Dios nos va a pedir cuentas de estos chiquitos? De estos corazones, porque a final de cuentas, son nuestros primeros discípulos. Entonces, hoy la invitación, mami, es de ciclo en ciclo. ¿Qué te estás llevando? ¿Qué llevas de un ciclo a otro? ¿Qué llevas? Yo creo que es un buen momento para ir de rodillas ante el Señor y decir, Señor, si lo que estoy haciendo y diciendo no te glorifica, te pido perdón. Te pido que me muestres cuál es el camino correcto, porque sé que mis hijos van a seguir mis huellas. Eso es algo que quiero dejarte esta mañana de tarea también. ¿Qué te estás llevando de ciclo en ciclo? ¿Qué es a lo que tú le das prioridad? Porque aquello a lo que le des prioridad, tus hijos le van a dar prioridad. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. ¿En cuál tiempo estoy viviendo? ¿En cuál tiempo? ¿Estoy realmente afianzada en mi relación con Cristo o la he dejado de lado para un mejor momento? Para cuando las cosas estén bien, para cuando tenga el tiempo, para cuando tenga el dinero, para cuando mi casa esté bonita, para cuando viva en la casa de mis sueños. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? Jesucristo nos dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Y otro versículo dice en Salmos, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero muchas veces nos vamos solamente a las segundas partes y vamos a decir, el Señor va a conceder los deseos de mi corazón. Espera, había un antes. Hay un deleítate en el Señor. Hay un condicionante. Cuando nos deleitamos en el Señor, es obvio que los deseos de nuestro corazón van a ser concedidos porque van a estar alineados a los deseos del Señor. Por eso es primero deleitarnos en el Señor. Por eso Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿No es Dios me va a dar todo?
es que yo busco el reino de Dios y entonces cuando yo lo busco con intencionalidad, mis pensamientos, mis decisiones están alineadas a la voluntad de Dios. Y como te quiero decir y dejar muy claro, sí, muchas veces fallamos, muchísimas. Pero nuestros pensamientos y nuestras decisiones debemos de jalarlas. Una vez el pastor Alducin hablaba acerca de jalar nuestra humanidad. La verdad es que cuando lo escuché me hizo como un clic el concepto y hoy quiero compartírtelo. Pero es que nuestra humanidad siempre nos va a jalar a que quedemos bien con las personas, a que andemos a la moda, a mil cosas, o sea, a que nos amoldemos el mundo, básicamente, como lo dice Pablo. Pero cuando jalamos nuestra humanidad y le decimos, por aquí no es, ¿sabes? Por aquí no es. El camino que vamos a seguir es el de Jesucristo. Entonces podemos ir renunciando a ciertas cosas. Y cada vez es más sencillo. A lo mejor las primeras veces te va a ser muy difícil renunciar a cosas, pero conforme va pasando el tiempo y vas tomando decisiones correctas y vas alineando tu voluntad a la de Jesucristo, cada vez se vuelve más sencillo, ¿sabes? Se vuelve un hábito el decirle, Señor, ¿tú qué opinas? Señor, ¿tú qué piensas? Señor, esto es lo que quiero hacer, pero ¿tú qué opinarías? ¿Sabes? Hay una alabanza que habla acerca de querer entregar nuestros sueños para que Dios haga la voluntad en ellos y esto es muy cierto, porque muchas veces nosotras soñamos con tantas cosas, pero ¿dónde está la voluntad del Señor en esos sueños? ¿Realmente estamos dispuestas a decirle, Señor, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es tu voluntad para mí? Si mi prioridad es servirte, entonces te pido que mi voluntad se alinee a la tuya. Y esto es maravilloso, ¿sabes? Y continuando con el tema, quiero decirte que hay tiempo de sembrar, como te decía, hay tiempo de cosechar. Hay un tiempo para encontrarse con Dios, para renovar mi relación con Él. Hay tiempos de nuevos ciclos, ciclos en los que podemos rescatar el aprendizaje de los ciclos anteriores para proseguir a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús con una maleta ligera, confiando en que la carga que Cristo nos da es así ligera y que cuando las cosas se pongan pesadas, Él mismo nos ayudará en la travesía. Cuando las cosas se pongan difíciles, ahí va a estar Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque se van a poner difíciles. Y el que te diga lo contrario, yo creo que básicamente te está mintiendo, porque seguir a Jesucristo como debe de ser, porque lo podemos seguir, ¿sabes? A mi manera y a como yo creo y a como querer acomodarme a Dios, a como yo creo que es mejor. Y definitivamente esto pasa mucho. Déjame te digo, esto pasa mucho. Que queramos que Dios se amolde a nosotros en vez de que nosotros nos amoldemos a Él. Y no lo hacemos voluntariamente. Muchas veces es involuntariamente. Muchas veces ni cuenta nos damos, ¿no? De que tenemos como este concepto de lo que es Dios. Y hay un autor que habla acerca de que muchas veces lo vemos como el abuelito buena onda que concede los deseos. Y cuando estudié acerca de esto, el Señor me habló fuertemente porque yo dije, ay Señor, sí, es cierto, muchas veces te vemos como ese abuelito buena onda que concedes los deseos. Y no, tú eres Dios. Tú eres Dios. Eres el creador del cielo, de la tierra, vas más allá de lo que yo pueda creer de ti. ¿Sabes? Y entonces que podamos venir al Señor y decirle, Señor, mejor muéstrame cómo eres tú realmente, para yo poderte alabar en espíritu y en verdad, con toda la verdad de lo que tú eres. Que claro que en nuestra humanidad nunca vamos a poder comprender en su totalidad lo que Dios es, porque tiene tantos atributos, es soberano, es omnisciente, es omnipresente, que significa que todo lo sabe, que todo lo ve, está en todos lados, eh, es todopoderoso, todo lo puede. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender también estos atributos de Dios, podemos empezar a dejar de lado
esto del abuelito buena onda. Y podemos decir, el Señor Jesucristo es así, Dios es así, pero tenemos una responsabilidad, ¿sabes? ¿Y cómo se revela Dios? Pues a través de su palabra. Por eso yo creo que soy muy repetitiva en hablarte acerca de que veas a Dios de la manera correcta y que la única manera de hacerlo es a través de su palabra. Es más, déjame te digo, nosotros escribimos libros cristianos como Ministerio El Reloj de Dios. Sin embargo, algo que somos muy repetitivos es que ningún libro sustituye la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que es. Ningún libro va a sustituir la palabra del Señor. Siempre tenemos esa responsabilidad y que cuando alguien nos diga algo, ok, sí, ¿en dónde dice? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Con qué contexto? Y podamos ir entendiendo y podamos discernir lo que viene del Señor, lo que no viene del Señor, lo que viene en su palabra, de qué manera viene, porque no debemos de permitir que seamos engañados. Porque cuando somos engañados podemos ser amoldados a este mundo y creo que Pablo advierte claramente con respecto a esto, que no nos amoldemos al mundo. Pero cuando no sabemos, cuando nada más como dice Job, de oídas lo oímos, pero nuestros ojos no lo ven, entonces ¿cómo vamos a discernir qué viene del Señor y qué no viene del Señor? Yo creo que es momento en que la iglesia debemos de levantarnos y debemos de empezar a enseñar lo que la palabra del Señor dice. Porque son momentos peligrosos, son momentos en donde nuestros niños, en donde nuestra juventud está siendo arrastrada hacia cosas que no son agradables al Señor. Y la única manera de que ellos sepan es a través como se hacía en la antigüedad, ¿no? Que nosotros como padres tomemos esa responsabilidad y les digamos a nuestros hijos, esto es lo que dice el Señor. Y no es que te lo diga yo, te lo está diciendo Dios en su palabra. En su palabra, y que le enseñemos a nuestros hijos a usar una Biblia y a buscar a Dios. Tenemos esa tremenda responsabilidad. El primer paso para obedecer a Dios es conocerlo, porque podemos creer que le estamos agradando con lo que hacemos y en realidad no ser así, o que no tiene nada de malo. Al cabo todo el mundo lo hace, y seguir por un camino que parece no tener nada de malo y que sea un camino cuyo final nos aleja de Dios. Proverbios 16:15 dice, hay caminos que el hombre considera bueno, pero que al final resultan caminos de muerte. La traducción al lenguaje actual habla acerca de este versículo y dice, hay quienes piensan que están bien en todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. ¡Qué tremendo! Porque podemos pensar que estamos bien en todo lo que hacemos, pero que nuestro camino sea un camino que nos aleje de la vida eterna en Jesucristo. Y esto es lo que habla este versículo. Cuando habla de que podemos terminar en la tumba, es lo contrario a que tengamos vida eterna en Jesucristo. No queremos terminar así, queremos terminar con Jesucristo viviendo en la nueva Jerusalén, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. Y la única manera de hacerlo es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, esforzándonos por ser sus discípulos, por permanecer en su palabra. Entonces, meditamos un poquito aquí que obedecer a Dios muchas veces también implicará morir a nosotros mismos. Pablo lo explica de la siguiente manera, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. Muchas veces implicará renunciar a cosas materiales. Muchas veces va a tocarnos renunciar a alguna relación y muchas veces vamos a tener que renunciar a nuestra manera de pensar. Híjole, qué tremendo, ¿no? Y muchas veces vamos a tener que renunciar a la manera en cómo interpretamos las situaciones para verlas a través de la palabra del Señor.
Fíjate, ahí te va otra vez. Muchas veces vamos a tener que renunciar a cómo interpretamos las situaciones para verlas a través de la palabra del Señor. A esto es a lo que se refiere Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para Jesucristo. No es fácil, pero vale la pena. También muchas veces va a implicar luchar por no ser amoldados a este mundo. Y eso es bien tremendo porque es bien facilito que nos amoldemos al mundo. Como te decía antes, ser los raros, y conforme pase el tiempo y nos acerquemos más al arrebatamiento de la iglesia, esto se va a ir incrementando. Más raros vamos a ser. Si tú eres parte de la iglesia, si tú aceptaste a Jesucristo hace tiempo y sabes un poquito de profecía bíblica, pues el arrebatamiento de la iglesia todo señala que va a ser próximamente, pero entre más se acerque ese tiempo, más raros vamos a ser. Más raros vamos a ser o más los bichos raros, ¿sabes? ¿Sabes? Creo que esa frase es como que la más acertada. Los bichos raros de la sociedad. Así que como Dios le dijo a Josué, nos dice ahora a nosotros como iglesia, esfuércense, sean valientes. Obedecer implica un esfuerzo, implica decidir hacer lo correcto por y para Dios. Cuando me ven como me ven, cuando me ven y cuando no me ven, sabiendo que Dios es omnipresente, es decir, que está en todos lados y que Él merece mi obediencia. Soy obediente porque estoy convencida de que Él lo merece, no por miedo al castigo, sino porque el castigo que me tocaba por mi desobediencia ha sido pagado por Jesucristo, y en amor y agradecimiento por ello le sigo, le obedezco y estudio su palabra para saber qué le agrada y qué no le agrada. Y quiero ponerte un ejemplo mundano. Siempre me encanta cómo hacer estas comparativas. Pero mira, vamos a usar un poquito la imaginación y vamos a pensar que tenemos un artista así que nos encanta. Piensa en el artista que te fascina. ¿Y qué crees? Que llega el representante de ese artista a la puerta de tu casa y te toca y te dice, ¿qué crees? Te acabas de ganar una cena con actriz, actor, cantante, no sé, lo que tú quieras, político, lo que sea. Y para ir a la cena, él se tomó el tiempo de escribirte aquí una lista de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de su niñez, de su adolescencia, de un poco de su vida adulta. Y aquí te dejo esto, para que lo vayas conociendo un poquito más y cuando vayas a la cena, pues ya sepas de qué se trata. Yo te aseguro que lees ese manual porque lo lees. Te aseguro que lees esa biografía porque la lees. Porque no te va a encantar llegar a la cena de tu máximo, tú que eres súper fan de esta persona y, y entonces no saber nada, ¿no? Y deja tú que no fuiste el único invitado, sino que hubo varios invitados a esta cena con este actor, actriz, cantante, lo que tú quieras, jugador de fútbol, no sé, y ponle nombre en tu mente. Y, y estos otros sí saben, ¿no? Lo que pasó en la vida y porque sí se tomaron el tiempo de leer el manual. Yo creo que imagínate el oso, como dicen los chavos, el oso, de llegar ahí y empezar a hacer cosas que le molestan, ¿no? Y tú sin saber porque no leíste el manual y pensando que lo estás agradando, ¿no? Entonces, así es como funciona la palabra del Señor. Y te pongo este ejemplo raro porque quiero que entiendas que Dios se tomó 1600 años para escribir en un libro lo que le agrada, lo que no le agrada, y que nos cuenta tantas historias para que sepamos cómo es Él, cómo actúa, ¿verdad? Y lo dejamos de lado muchas veces y se tomó 1600 años en leerlo. Entonces podemos creer que estamos haciendo cosas que le agradan a Él
y sin querer estarlo ofendiendo o que lo que estemos haciendo no él ni lo tome en cuenta y nosotros acá desbaratándonos, ¿no? Por hacer las cosas. Y qué tremendo porque es por falta de conocimiento, ¿no? Hay un versículo que habla acerca de que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, si Dios nos ha dejado tanto conocimiento de Él en su palabra, creo que es importante que nos tomemos el tiempo para leerla, estudiarla, meditarla. Algo que me encanta es la comparativa con las vacas, para rumiarlas, ¿sabes? Si sabes, no sé si sabes, pero las vacas la comida la mastican, se la pasan, se la regresan, la vuelven a masticar, se la vuelven a pasar y así sucesivamente hasta que le sacan todos los nutrientes. Esto se llama rumiar. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que la rumiemos, para que estemos ahí meditándola día y noche, día y noche. El Salmo 1 habla acerca de esto, de que debemos de meditar en su palabra día y noche, que cuando somos de esta manera intencionales en meditar en su palabra de día y de noche, entonces somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace prospera. Y es lo mismo que nos habla acerca de Jesucristo, de busca primero el reino de Dios y su justicia. Siempre buscar a Dios primero. Todo lo demás va a ser añadido. Deleítate en el Señor, Él va a conceder los deseos de tu corazón. Pero es leer su palabra, meditar en su palabra para ser como esos árboles. Deleitarnos en el Señor para que Él conceda los deseos de nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Más que para eso es para que su nombre sea glorificado porque Él lo merece. Él lo merece. Y esta biografía, autobiografía que Dios nos dejó es maravillosa, ¿no? Aprender a obedecer a Dios nos lleva a amarlo a mayor profundidad y conocer cómo y cuánto es que nos ama nos lleva a querer obedecerlo más y más y con conocimiento de causa, es decir, sabiendo lo que hacemos. Cuando nosotros nos damos el tiempo de conocer a Dios, cuando nosotros nos damos el tiempo de conocer a Dios. Y ya nos quedan unos pocos minutos, pero déjame te digo que una vez me enseñaron una lección bien tremenda con respecto a que cuando nosotros decimos no tengo tiempo no es una realidad. Y hoy te la quiero compartir. Cuando nosotros realmente deseamos hacer algo, tenemos el tiempo para hacerlo. Es decir, tú puedes decir yo no tengo tiempo, no tengo ahorita tiempo de alabar a Dios, o no tengo ahorita tiempo de buscarlo en su palabra, o no tengo ahorita tiempo de orar. Y la lección que a mí me dieron fue la siguiente, fíjense. Esta es una anécdota que me contaron, o sea, es real. Y era una maestra que, que estaba muy saturada y empezó a decir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo. Y porque al mismo tiempo que daba clases, estaba tomando clases. Entonces decía ella, no, yo no tengo tiempo ahorita para Dios. Y uno de sus maestros le regaló una aguja estas para tejer y estambre. Y le dijo, cada vez que tú tengas un tiempo libre, aunque te parezca que no es tiempo libre, es decir, cuando vas caminando de una clase a otra, empieza a tejer. Cuando tú estás sentada en un mesabanco esperando a que un maestro llegue, empieza a tejer. Cuando tú estés esperando que tus alumnos lleguen, empieza a tejer. Y nos contaba esta maestra de Biblia, porque es una maestra de Biblia, que al pasar el ciclo escolar hizo una cobija. Y ella decía, ¿cómo terminé haciendo una cobija si no tengo tiempo? Entonces este maestro le daba una comparativa y le decía, si tienes tiempo para tejer una cobija en 6 meses, tienes tiempo para Dios. Esos tiempitos donde estamos como mamis a veces esperando a que el niño salga del fútbol, podemos tomar 5 minutos, cerrar nuestros ojos y orar por él mientras entrena. Esos tiempitos en los que me estoy bañando
Pues si me estoy bañando, tengo 5 minutos para hablar con el Señor mientras me baño. Claro, eso no me exime de mi tiempo de oración. Y no porque el Señor lo merezca, perdón, el Señor lo merece, pero no porque si no me voy al infierno. O sea, no, 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 no. Porque nosotras lo necesitamos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo esa relación cercana con Dios, ¿qué voy a darle a mi familia? ¿Qué voy a darle a mis hijos? Todo el amor viene del Señor, que es el amor mismo. Entonces, no tenemos tiempo muchas veces, es lo que creemos. Pero mientras lavamos los trastes podemos estar glorificando al Señor. Mientras barremos podemos estar glorificando al Señor. Es más, te invito a que descargues una Biblia audible, porque muchas veces podemos ponerle play y estar escuchando la palabra del Señor, o poner alabanzas mientras estamos limpiando nuestra casa, mientras estamos atendiendo a nuestros hijos, pero que el Señor esté presente ahí en el día a día, en el minuto a minuto. Si tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana, te invito a que pongas el despertador 4:55 y que te arrastres de la cama y esos 5 minutitos se los dediques al Señor. Pero que el Señor sea nuestra prioridad. Que realmente entendamos que sí tenemos tiempo para el Señor. Que lo que sembremos, que entendamos que lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Y déjame te digo que en tus hijos y en mis hijos sí hay algo que se está sembrando. ¿Qué es lo que queremos que se siembre? Nuestro ejemplo, yo creo que nuestro ejemplo es lo mejor que podemos dejarles. El que ellos entiendan que a pesar de que pareciera que no tienen tiempo, siempre hay tiempo para Jesucristo. Siempre hay. Porque te aseguro que si te invitan a una boda, vas a sacar el tiempo para ir a conseguirte un vestido y dónde te arreglen y dónde te peinen. Aun cuando tú digas que no tienes tiempo. Siempre vamos a tener tiempo cuando nos interesa, cuando nos interesan las cosas. Es cuestión de entender cómo quiero administrar mi tiempo y que en nuestra lista de prioridades el número 1 sea Dios, porque Él se lo merece. Simplemente por eso, porque Él se lo merece. Que podamos alabar al Señor Jesucristo, porque Él se lo merece. Que podamos decir gracias, Espíritu Santo, por guiarme. Y solo porque Él se lo merece. Nada más. Nada más. Esa es la invitación que quiero dejarte sobre la mesa. Siembra abundantemente para el Espíritu, para que del Espíritu coseches abundantemente. Y sea una cosecha tan abundante que no solo alcance para ti, sino también para los tuyos. Que seamos un reflejo de lo que Jesucristo es en nuestras vidas para los que están cerca de nosotros. Esa es la invitación que quiero dejarte el día de hoy. A que seamos realmente no solo oidoras, sino hacedoras del Evangelio. Que podamos amar a nuestros hijos de la manera correcta, amar a nuestro esposo de la manera correcta, de la manera en que Jesucristo lo hace. Y no vamos a poder solas, como te decía hace un momento, porque no podemos dar lo que no tenemos. Solas no vamos a poder. Es solamente a través del Espíritu del Señor. Es solamente sabiendo lo que su palabra dice, para en conocimiento de causa tomar decisiones. Esa es la invitación que quiero dejarte hoy. No te amoldes al mundo. El mundo te va a decir que no tienes tiempo. El mundo te va a decir que lo que estás haciendo no vale la pena. Pero Dios te dice, vale la pena, esfuérzate,
sé valiente, levántate tú que duermes. Levántate y glorifica al Padre que está en los cielos. Glorifícalo en lo secreto, donde nadie te ve. El Señor es bueno, es fiel, es misericordioso y nos está esperando con los brazos abiertos y nos está diciendo siembra, siembra para el Espíritu. Y bueno, ya cerrando este día, espero que estas palabras te sean de bendición, como lo es para mi vida el poder compartirlas. Y bueno, aquí nos esperamos los miércoles a las 10 de la mañana por la Roca Live. Y si tú quieres conocer un poco más de nuestro ministerio, estamos en Facebook como Familia Rusildi González. Otra vez, Facebook Familia Rusildi con doble S, Rusildi González. También tenemos el Facebook de Murmullos de Dios. Instagram también estamos como murmullos-de-dios. Y tenemos nuestra página de internet www.ministerioelrelojdedios.com. Ahí va de nuevo, www.ministerioelrelojdedios.com. De ahí puedes estar en contacto con nosotros. Y si te interesa alguno de nuestros libros, acuérdate que están a la venta a través de Amazon de momento, o escríbenos por un inbox en Instagram o en Facebook y por ahí podemos ponernos de acuerdo para hacerte llegar alguno de los libros del ministerio El Reloj de Dios. Pero como siempre les decimos, eso no es no suple a la Biblia, es además de tu Biblia. Ojalá que sean un instrumento para llevarte a aprender más y más de la palabra del Señor, pero es además de la Biblia. Que tengas una hermosa semana de la mano del Señor y contáctanos en nuestras redes sociales. Y también en YouTube, búscanos como Murmullos de Dios o como Vicente Rusildi, Vicente RUSSILDI, Vicente Rusildi. Ahí te van a aparecer todas las conferencias que se han dado. Si tú estás interesado en profecía bíblica, también ahí tenemos conferencias de profecía bíblica, tenemos devocionales y también podcasts, los podcasts que se suben cada semana del ministerio, también los del Ministerio de Mujeres, que es Murmullos de Dios, también los puedes escuchar en Spotify y YouTube. Que tengas una hermosa semana.